Muy bienvenidos al estudio de la bendita, santa, gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Este día miércoles ya 12 de marzo, el tiempo nos avanza y desde ya quiero hacerles saber algo. Si usted recién está comenzando a ver estos estudios, les recomiendo de que busquen el canal de nuestra iglesia, Sutherland Christian Center, todos los videos. Y para esta serie de estudios que estoy realizando sobre las copas de la ira, les recomiendo de que usted se vaya también a la parte primera y comience a ver desde ahí, para que usted le encuentre sentido a todo lo que estoy diciendo. O capaz usted ha estado siguiendo todos los estudios, pero ha habido algo que no está muy claro. Tiene la oportunidad de regresar y poder estar escudriñando un poco más. Así es que sin más ni más, nuestros agradecimientos a todos los que nos apoyan, saludos también a los hermanos que están en diferentes partes, y también hacer saber a todos los que están quebrantados de salud, haciéndoles de su conocimiento que nosotros estamos orando por usted. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, Dios les fortalezca y restaure la salud en sus vidas. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 16 y ahora vamos a estar viendo dos versículos, versículo 10 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estamos con el quinto ángel que derrama la quinta copa de la ira de Dios, y ahora es directamente el ataque o el juicio santo y justo de Dios sobre el trono de la bestia. Recuerde de que acá nosotros hemos estado mencionando de que hay tres personajes malévolos, diabólicos. El primero es el dragón, que es el mismo diablo, Satanás, el adversario, la serpiente antigua. El segundo, el anticristo, o sea, la bestia. Y el tercero es el falso profeta. Y ahora la retribución va directamente sobre el trono de la bestia. Y en esta quinta copa vemos también de que cuando es atacado de esta forma el reino de las tinieblas, el reino de la bestia, nosotros podemos entender también de que lo que se había establecido, lo que se había montado, lo que había arreglado, lo que había equipado, lo que había preparado Satanás, el diablo, para la bestia, para el anticristo, precisamente era una copia de algo que Dios Padre había hecho para con su Hijo. Si usted se recuerda, o para los que hemos estudiado la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, respecto al Señor Jesucristo se habla de Él como el Hijo de David, de que su reino jamás tendrá fin, que ha sido establecido un trono. Es decir, esos son los planes, ese es el proyecto grandioso de Dios para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y de ese reino del que habla respecto al Señor Jesucristo, ahí viene Satanás mismo y toma copia. Recuerde de que muchas cosas que Dios hace, el enemigo también trata de hacerlas para ganar a aquellos que le dan la espalda a Dios nuestro Señor. Entonces fácilmente creen en sus engaños. Y lo que tenemos aquí es de que el dragón mismo le dio todo su poder a la bestia. Esto lo vimos en el capítulo 13 y versículo 2 de Apocalipsis. Estuvimos viéndolo anteriormente, donde dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es precisamente una copia de la acción divina. Recuerde que del Señor Jesucristo se habla, el apóstol Pablo dice de que fue obediente hasta lo sumo el Señor Jesús,
y padeció su muerte en muerte de cruz. Y dice, por lo cual también Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Es decir, dándole el Señor Dios Padre todo poder y toda autoridad, porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en el establecimiento del anticristo como el agente directo de Satanás es precisamente una copia, pero ahora el ataque divino es directamente sobre ellos. Podríamos también enfocar y decir de que la obra maestra de Satanás, ese trono establecido para regir todas las naciones del mundo y hacer lo que tanto él, el anticristo y el falso profeta quieren, entonces esto va a afectar al mundo entero. Recuérdese de que se está anhelando, se está esperando un líder mundial, alguien que cambie las circunstancias, alguien que modifique, alguien que establezca, alguien que sea bien recibido por todas las naciones. Ahora, es importante también de ver de que aquel gran desafío que hicieron los que adoran o adorarán, mejor dicho, la imagen de la bestia, aquellos que estarán recibiendo la marca en sus manos o en sus frentes, ellos hicieron un desafío bien grande, pero ahora llega a su fin, porque ellos llegaron a exclamar lo siguiente, capítulo 13, versículo 4 de Apocalipsis, dijeron, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque veían un personaje altamente poderoso. Si usted se fija en los gobernantes del mundo, entre los gobernantes del mundo hay unos que son más prepotentes que otros. No voy a mencionar nombres, pero ya más o menos usted sabrá qué gobernantes son los que son así bien prepotentes, bien autocráticos, bien que les gusta que la gente haga lo que ellos dicen y así se tiene que hacer. Entonces, cuando esto ocurre en la persona del anticristo, las gentes, las multitudes, las naciones se preguntaban, ¿quién podrá hacerle frente a la bestia? ¿Quién como la bestia? Pero ahora, en esta copa que estamos viendo, eso está llegando a su fin. Ahora el reino de las tinieblas, el reino de la bestia, es herido con gran autoridad por parte de Dios. Además, o aparte de eso, ya que ellos aman las tinieblas más que la luz, unas tinieblas físicas podríamos mencionar, tan negras como la plaga que cayó en Egipto. En estudios pasados he estado haciendo comparación entre lo que fue el momento que Dios envió a Moisés, su siervo, a Egipto a sacar a su pueblo que estaba esclavizado. Y muchas de las plagas que ocurrieron en Egipto se estarán prácticamente dando también ahora en el reino de la bestia. Y dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos 21, 22 y 23, dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Escuche bien esto, sobre la tierra de Egipto. La tierra de Egipto. Ellos eran los que tenían esclavizados al pueblo de Dios, a Israel. Entonces el Señor mandó a Moisés que hiciera lo que le estaba dando las indicaciones, pero para afectar a Egipto directamente, para que hubiese tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, es decir, como que se tocan las tinieblas, la oscuridad. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo,
ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Escuche, mas todos, no dice unos, mas todos, enfatizo en esto, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La oscuridad de la que estamos hablando en Egipto duró solamente 3 días. Afectó solamente a Egipto. ¿Sabe de que todo lo que se dio en el Antiguo Testamento tiene su simbolismo, tiene su aplicación? Hay un mensaje divino para todas las generaciones. Hablar de Egipto es hablar del mundo. Hablar de Egipto es hablar de la cuna de pecado. Hablar de Egipto es hablar de las blasfemias contra Dios. Hablar de Egipto es hablar de idolatría. Faraón mismo era considerado como un dios. Se paraba, se sentaba, se mantenía como que era Dios, tomando el lugar de Dios. Y es precisamente lo que la bestia estará haciendo. Por eso la gente dirá, ¿quién como la bestia? Pero eso, ahora, este quinto ángel derrama su copa y empieza a hacer notar de que esas tinieblas van a afectar no solamente la región donde se haya establecido la bestia, sino que va a ser en todo el planeta. Todas las personas estarán en total oscuridad. Sin embargo, esta oscuridad terrible que ocurrirá con esta copa que derrama este ángel, hará, dice la Escritura, lo que hemos leído, hará que se muerdan las lenguas en su angustia y estarán blasfemando al mismo tiempo, porque sentirán un dolor horrible. Y aparte de todo esto, tinieblas. Ahora, el pueblo santo de Dios que esté pasando por esa prueba difícil para el morador de la tierra, la gran tribulación, sobre ellos habrá luz tal cual hubo luz para Israel allá en Egipto, tal como ocurrió con todas las plagas anteriores. Llegó la muerte de los primogénitos, afectó a todos aquellos, menos a los israelitas que estaban en obediencia. Se dio los piojos, afectaron a los egipcios, pero no a los judíos. Si usted se da cuenta, todas aquellas plagas afectaban a los egipcios, pero no al pueblo santo de Dios. Y los santos que estén en este tiempo que tenemos en estudio, en mención, estos estarán siendo salvos de todo aquello que vendrá. El Señor Jesucristo mismo establece y dice, yo también te libraré de la hora de la prueba que vendrá al morador de la tierra. Bendito sea el Señor. Todo lo que se dio en la primera copa, las úlceras, los dolores, esto va a estar latente y con todas las demás plagas. Y ahora oscuridad. Dice, mordían de dolor sus lenguas. Aquí habla de un dolor extremo. Aquí habla de algo impresionantemente doloroso. De modo de que estarán como mordiéndose las lenguas por el extremo dolor. Y no solamente eso, querrán agua, no va a haber agua, como hemos visto anteriormente. Todas las fuentes de las aguas, todos los ríos, todo convertido en sangre, los mares hechos sangre. Y con todo esto, terrible oscuridad. Ahora, esta acción sugiere de que habrá furia, habrá enojo, habrá altanería, habrá inclusive blasfemias por el sufrimiento que estarán teniendo mental y físico, y estarán blasfemando contra el Dios del cielo, porque dice que blasfemaron del nombre del Dios del cielo, blasfemaron del Señor, blasfemaron en contra del Señor. Toda clase de blasfemia es algo que es una ofensa, es algo que prácticamente molesta la moral, molesta los principios normales de la moral humana. Ya no se diga estar ofendiendo a Dios, como muchos ahora en este tiempo lo hacen. Se les habla de Dios y ¿qué es lo que hacen? Se burlan de Dios, se mofan de Dios,
en los eventos públicos abiertos. Recuerdo el año pasado, hace prácticamente un año, el famoso Carnaval de Brasil, que lo que hicieron fue hacer burlas de Dios y después llegó una terrible inundación. Y esas burlas, esas blasfemias contra Dios se siguen repitiendo. Nada menos acá en Australia recientemente, burlas en contra de Dios, haciendo burlas de Cristo el Señor. Y esto lo sacan en las noticias y toman fotos y lo publican y como que nada pasa. Ahora Dios establecerá ese momento cuando los hombres tendrán que recibir la retribución a todas sus malas obras porque no se arrepintieron, dice en este capítulo 16 que estamos leyendo, no se arrepintieron de sus hechos, de sus malas obras, no se arrepintieron sintiendo el dolor extremo, como sucede a muchas personas. Están pasando por grandes crisis, por grandes dificultades, pero no son quienes en doblar rodilla, en bajar la cabeza y decir, Señor, por algo me estará ocurriendo esto. Solo te suplico, Dios, que me ayudes, que me guardes, que me saques de toda esta situación. La voluntad de esos hombres permanece siempre dura, siempre impenetrable. Esos corazones como roca, como pedernales, como duros pedernales, como diamantes, corazones impenetrables, que viendo todo lo que está ocurriendo, viendo todo lo que fue escrito, lo que usted y yo estamos leyendo en Apocalipsis, eso estará prácticamente siendo dado a conocer. Recuerde de que el gran avivamiento mundial, la palabra de Dios será publicada, la palabra de Dios será expandida, será llevada a todos los países del mundo. Y aún así, y viendo las circunstancias en las que se encuentran, no agacharán su cabeza para dar gloria al Dios del cielo. Sin embargo, el remanente de Dios que está sobre la tierra, ellos estarán con abundante luz. El Señor Jesucristo dice, yo soy la luz. Y donde el Señor está presente, ahí hay una luz divina. Porque es muy diferente estar en luz que estar en tinieblas. Estar en tinieblas no sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero si tenemos luz, tenemos seguridad, tenemos confianza. Hasta las plantas mismas necesitan de luz, unas más que otras. Cuando se dice, no, esta plantita es de sombra, pero no quiere decir que hay que tenerla en total oscuridad, porque entonces se muere. Asimismo, el pueblo santo de Dios. Vayamos más adelante. Apocalipsis, capítulo siempre, el 16. Los versículos 12 al 16. Ahora vamos al sexto ángel. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mire qué tremendo esto. Cayendo una copa sobre el trono mismo de la bestia. Ahora es sobre el río Éufrates. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Pon atención a esto, a los reyes del oriente. Cuando hablamos del oriente, estamos hablando las naciones orientales. Ahí entran los chinos, los japoneses, todos estos que están en el Oriente Medio, incluyendo, cuando menciono el Oriente Medio, me refiero también a muchas naciones musulmanas. El camino estará preparado. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El río Éufrates, como hemos leído, se seca. El ancho, el cauce de ese río, en su parte más ancha, es prácticamente difícil de poder pasarlo por una persona. Ahora, si queremos movilizar ejércitos, pensemos en los ejércitos de todo del Oriente y del Oriente Medio, quieran pasar, recuerde, o le hago saber o hago mención a esta nota, de que el río Éufrates prácticamente es como un punto fronterizo para las naciones asiáticas hacia Israel. Y es bien impresionante también de que este río Éufrates es descrito también como un río antiguo de la famosa tradición griega. Tenía su propio nombre, pero también le decían el río del infierno. Pero ahora ese río, el Éufrates, viene y se seca. Ahora, algo de gran importancia en esto, para recordar, es que tanto el río Nilo como el Éufrates han de quedar secos. Y usted dirá, no, Apocalipsis 16 no dice eso. Véngase por favor conmigo. Isaías capítulo 11. No voy a leer todo el capítulo 11 de Isaías por cuestión de tiempo. Por favor, lea todo ese capítulo y ahí se va a dar cuenta usted de que todo ese capítulo 11 de Isaías habla sobre el establecimiento del reino mesiánico, el reino del Hijo de Dios cuando Él vuelva a la tierra. Pero quiero leer el versículo 15 solamente. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, es decir, el río Nilo, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Mire, cosas bastante similares, acciones muy parecidas, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, y ahora que estamos viendo que se está preparando todo para que la cosecha final se lleve a cabo por parte de nuestro Señor Jesucristo, tal cual como fue en Egipto, que el Señor hizo detener las aguas, como se le llama, del Mar Rojo, para que pasaran en seco. Ahora ocurrirá lo mismo en lo que estamos estudiando de Apocalipsis 16, de que el Señor secará ese río, pero ya ahora no para que pasen los santos, sino que para que pasen todos los ejércitos en contra de Israel. Es algo bien impactante todo lo que está ocurriendo en nuestros días. El Señor dijo, oirán de guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. El día de ayer leía una de las noticias acá en Australia, donde una señora que es parte del gobierno de acá de Australia, de Relaciones Exteriores, ella decía de que Australia no se va a dejar intimidar por Rusia, porque están tratando de establecer, para calmar la situación en Ucrania, quieren mandar tropas para mantener la paz. Y Rusia dijo, si Australia llega a mandar personal de ejército a que esté en Ucrania, van a haber acciones muy fuertes en contra de Australia. Eso como es una amenaza. Y esta persona, incluyendo el primer ministro, decía, no nos vamos a dejar intimidar. Claro, si hablamos entre medir ejércitos, Rusia y Australia, estamos hablando de una gran diferencia. No, sí que Estados Unidos está con Australia. Hoy en día las noticias sorprenden
prácticamente a toda Australia, porque el presidente de Estados Unidos dice, no, a Australia también le caen los aranceles fuertes, los impuestos, todo lo que mande para Estados Unidos, ellos mismos tendrán que pagar sus impuestos igual que cualquier otros. Aparte de eso, el presidente de Estados Unidos diciendo, ya parece de que vamos a atacar Canadá. Y todo esto podría calmarse si Canadá llega a formar parte como el estado número 51 de los Estados Unidos. Entonces se acaban los problemas. Hambre de poder, hambre de riqueza, políticas mundiales que están golpeando el mundo entero. Pero todo esto es una preparación a todo lo que vendrá. Ahora, tanto la frontera occidental como la frontera oriental, hablando del Nilo y hablando del Éufrates, estará preparándose para que los ejércitos prácticamente, por así decirlo, del mundo, vayan en dirección a Tierra Santa para destruir a Israel. Y es ahí entonces, cuando ellos clamarán, ellos gemirán, y aparecerá Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Le dije cuando leíamos este pasaje de la Escritura, para que vengan los reyes del oriente. Hablar de los reyes del oriente, el oriente es donde nace el sol, ¿verdad? Y se pone al otro extremo, oriente, occidente. Pero los reyes del oriente, de donde nace el sol, podríamos pensar en Japón, podríamos pensar también en los chinos mismos, que en este momento está Estados Unidos y está China, las dos grandes naciones del mundo. Manejan un ejército poderoso, manejan una economía bien amenazante. Ellos hacen, dicen, quitan, ponen lo que quieren. Y están ahí esperando que les pusieron impuestos a sus cosas que van a mandar a Estados Unidos. No se preocupen, nosotros sabemos qué vamos a hacer. Todos están prácticamente como viendo a dónde agarran más. Y cuando se llegue este momento, el ataque será directo a Israel. Será como una gran avalancha tratando de investir al pueblo santo de Dios, a los santos de los últimos días. Pero no me estoy refiriendo a los mormones. Cuando hablo de los santos de los últimos días, me refiero a los santos que estén pasando por la gran tribulación. Se lanzarán ciegamente para realizar una gran matanza, para derramar sangre hasta que le llegue a la nariz de los caballos. Nos dice en otra porción de la Escritura también. Ahora, aparte de los supuestos milagros, prodigios hechos por la bestia, por el falso profeta, por el dragón, las multitudes terminarán acostumbrándose prácticamente a cosas grandes que ocurran. Pero ahora será diferente porque les va a afectar a ellos directamente. Si usted lee el capítulo 16 completo, y le he estado diciendo, por favor léalo, usted se va a dar cuenta que hay una palabra que se repite varias veces, y es la palabra gran o grande. Por ejemplo, se habla de la gran voz, en el primer versículo del capítulo 16, versículo 9, habla de gran calor. Versículo 12 habla del gran río. El versículo 14 habla del gran día. Versículo 17 habla de la gran voz. Versículo 18 habla del gran temblor de tierra. Versículo 19 habla de la gran ciudad. Versículo 19 de ahí mismo también habla de la gran Babilonia. Versículo 21 del gran granizo que cayó, más o menos 40 kilos de peso. Versículo 21, la gran plaga. Entonces esto se va a estar desarrollando de una forma intensa cuando las copas de la ira de Dios estén siendo derramadas. Y aquí encontramos la famosa
trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Aquí los encontramos prácticamente dirigiendo la más gigantesca organización militar y diabólica en contra del pueblo de Dios, y como queriendo aniquilar todo concepto, toda idea, toda creencia en el Dios Todopoderoso, para que toda la adoración y todo reconocimiento sea para ellos, así como nosotros reconocemos a nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda la verdad, Cristo el Señor, nuestro Redentor, bendito sea su nombre, Dios Padre, el proveedor del medio para la salvación, el proveedor para nuestro cuerpo, el proveedor para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pero ahora es la Trinidad satánica, como le conocemos, porque será conformada por tres personas: el dragón, repito, la bestia y el falso profeta. Ahora, esta Trinidad maligna estarán prácticamente supervisando a todos los reyes de la tierra para atacar a Israel, para irse en contra de Israel. Véngase conmigo, por favor, al libro de los Salmos, y vamos a ver Salmo capítulo 2, o el Salmo 2, versículos 2 y 3. Vean lo que dice. Yo sé de que usted ha leído los Salmos, pero cuando los hemos leído así esporádicos, como que no se le ha sentido. Pero el Salmo 2, versículos 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra, y es lo que hemos estado leyendo en el capítulo 16 de Apocalipsis, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ungido es Mesías, Mesías es Cristo el Señor, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, soltemos todo lo que tenga que ver con Dios. Hay que deshacerlo, hay que exterminarlo, que desaparezca todo concepto respecto de Dios. Y esto fue escrito por el rey David cientos de años antes de que Cristo viniera. El rey David escribió esto bajo inspiración del Espíritu Santo, que encaja a la perfección con el capítulo 16 de Apocalipsis. Yo no sé si a usted le sorprende. Yo cada vez que preparo este estudio y encuentro cosas, yo mismo quedo sorprendido. Yo estoy aprendiendo al igual que usted. Ahora, la otra de las cosas que estuvimos leyendo es que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, en ese momento, cuando esa quinta copa cae sobre el reino de las tinieblas, el reino de la bestia, es entonces cuando salen de la boca de estos tres personajes diabólicos, tres espíritus a manera de ranas. Y estos tres espíritus van por toda la tierra para convocar a todos los reyes, a todos los ejércitos que se reúnan para el gran día de nuestro Señor, para atacarlo a Él, no solamente a Israel. Como quien dice, vamos a derrocar al que le llaman el Mesías, al ungido de Dios. Lo vamos a terminar y a deshacer, a eliminar totalmente todo concepto de Dios, toda idea de Dios, toda creencia de Dios. En muchas naciones se habla, Dios no existe. Dios es un concepto, es una idea, es algo que el hombre ha creado y se le ha pasado de este a aquel otro, y esto se ha regado por todas partes. Tratarán de quitar toda idea de Dios estos tres personajes diabólicos. Ahora, esto prácticamente también es un tipo o algo semejante a la plaga de ranas que hubo en Egipto cuando Moisés sacó al pueblo de Israel.
Por eso le digo, hay una similitud impresionante en lo que ocurrirá en los últimos días, porque será el momento cuando Cristo Jesús saque a los santos que hayan guardado su obediencia y su fe al Señor, a los santos de los últimos días, los sacará el mismo Señor Jesucristo, y será prácticamente muchas coincidencias con lo que Moisés hizo en Egipto. Usted se recuerda de que en Egipto el Señor mandó a que Moisés hiciera lo que el Señor le estaba diciendo para que se diera una plaga de ranas. Y vieron ranas por todas partes. Pero lo que impresiona mucho es que en el libro de Éxodo, en el capítulo 8 y versículo 7, vea lo que dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, copiando lo que hacía el siervo de Dios Moisés, copiando la obra de Dios. Es por eso que ahora vemos en muchas iglesias que lo que es parte del pueblo santo de Dios, del pueblo escogido de Dios, en otros lugares también lo hacen. Vamos a cantar los cantos de aquellos. Hoy vamos a hacer lo que hacen aquellos. Hoy vamos a hablar de lo que hablan aquellos. Pero cuando vemos la esencia de la vida espiritual que se lleva, es ahí donde se ve la gran diferencia. Y ahora, en capítulo 16 de Apocalipsis, tenemos que el dragón, el anticristo y el falso profeta, de sus bocas salen 3 espíritus a manera de ranas, igual que en Egipto. Y ahora no solamente en todo Egipto, sino que en todo el mundo, para convencer a los reyes de la tierra con esos encantamientos malignos. Aparte también, impresiona bastante, es que las grandes señales y maravillas que hará el dragón y el anticristo va a ser para engañar a quienes crean en ellos por medios puramente diabólicos y satánicos. Y si pensamos en las ranas, ¿por qué a manera de ranas? ¿A dónde encontramos ranas? Si usted toma una ranita, compre una rana, vaya a buscar una rana y póngala en un lugar seco y que no tenga contacto, no tenga donde sumergirse, la rana se muere. Porque es un animal que vive fuera del agua y adentro del agua. Los huevos inclusive son puestos en el agua. Y cuando recién salen de los huevitos, son los cabezones, los renacuajos, y ahí andan en el agua, en los pozos, en los lodazales, ahí es donde se mantienen. Y prácticamente es lo que estos espíritus salen de la boca de estos 3 seres malignos. Y es bien impresionante también que dice que salen de la boca de ellos. Porque por la boca es lo que dirige a las naciones. Con la boca es con lo que se forma el ser humano. Porque de la boca salen las palabras. La creación misma ha sido por medio de la palabra de Dios. Todo lo que es cosas visibles e invisibles han sido creadas por la palabra del Dios Todopoderoso. La misma Escritura nos dice de que nuestra boca, nuestras palabras son para bendecir o para maldecir. Y ahora esta Trinidad satánica, saliendo de sus bocas, estos espíritus malos a manera de ranas, para engañar, para hablar a los gobernantes del mundo. Y por la boca hay autoridad y hay poder. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, refiriéndose a Cristo el Señor. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece
en su fuerza, pero de su boca salía una espada aguda. Apocalipsis siempre 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice el Señor. Es decir, en la boca hay poder. Bueno, esta Trinidad satánica hará lo mismo. De su boca saldrán 3 espíritus, pero no como una espada de 2 filos, sino que como ranas, como plaga. Capítulo 9, versículo 17, siempre Apocalipsis. Así vi en visión, dice Juan, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. De la boca de estos caballos. Capítulo 19, versículo 15, Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 4, Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, refiriéndose a la boca. Ahora el dragón mismo será consumido por el espíritu de la boca del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Es impresionante todo esto. Por esa razón es de gran importancia que mantengamos nuestras vidas en conexión con Dios. Vamos a continuar la próxima semana con la parte final de esta copa de la ira de Dios. Mientras tanto, que Dios les bendiga grandemente. Y para los que vivimos acá en Melbourne, les recuerdo o le hago saber de que el día sábado 22 de este mes de marzo, de este sábado que viene al próximo, vamos a estar realizando en nuestro lugar de asamblea en la iglesia una venta de cosas usadas, bocadillos, comida típica suramericana, centroamericana, para pasar un tiempo juntos y a la vez aumentar las finanzas de nuestra iglesia, porque no es que el gobierno nos esté dando plata, no, nosotros tenemos que estar aportando, y así mismo nos ayudamos unos a otros. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde, y nos vemos la próxima semana en el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego, bendiciones.